Bienvenidos al módulo 3, curso virtual de profilaxis post-exposición contra la rabia, normas técnicas y casos clínicos. En esta clase final del módulo 3 revisaremos las acciones en presencia de un caso clínico. Para responder a la presencia de un caso clínico debemos tener preparados al sistema de los servicios de salud para poder realizar un diagnóstico pre-mortem, es decir, que los laboratorios tengan las capacidades para poder diagnosticar rabia y que el personal médico pueda sospechar rabia. Igualmente, poder referir al paciente a los servicios médicos correspondientes, ya que se trata de pacientes que requieren cuidados intensivos, de preferencia en áreas de aislamiento. Diagnosticar o confirmar un caso después de fallecido es de importancia vital para determinar que se trata de rabia y poder incriminar cuál de los tipos de rabia están circulando en esa zona, lo cual podría ser rabia canina o rabia transmitida por murciélagos, como es en Latinoamérica, o en algunas áreas del Caribe por mangostas u otros animales carnívoros como en Estados Unidos y Canadá, como mapaches, zorros y otras especies. La rabia se puede presentar clínicamente como rabia furiosa, que es la rabia clásica con un paciente agitado, agresivo, con crisis de ansiedad y que va deteriorándose progresivamente. O pues una rabia paralítica con un paciente soporoso donde no hay agresividad pero hay parálisis y debilidad en la historia clínica. Ambas formas pueden ocurrir indistintamente de cuál es el animal mordedor. Existen formas atípicas que se están describiendo con mayor frecuencia en las cuales no corresponden uno a otro o hay una mezcla de síntomas. La bioseguridad para poder manejar a estos pacientes es importante. Solo recordar que las medidas de bioseguridad básicas para un servicio de salud son suficientes para evitar la transmisión en un paciente que sea atendido por sospecha de rabia. El aislamiento de estos pacientes mientras es infeccioso es importante, pero eso se determina con análisis de la saliva durante días sucesivos y es un análisis que podría no estar disponible en servicios de salud intermedios o locales. Prevenir la agresión al personal médico o familiares del paciente es importante y eso puede determinar que haya personal o familiares que deban recibir profilaxis post-exposición. En todo caso, una evaluación de riesgo por el personal de epidemiología del hospital es importante para determinar si el personal que atendió o no al paciente realizó las medidas de bioseguridad adecuadas y se expuso o no se expuso al virus de la rabia, lo cual determinaría la necesidad de prevenirlo con profilaxis post-exposición. Diagnosticar rabia clínica es muy difícil. A lo largo de las horas y días de progresión de la enfermedad es fácil ver un paciente que se va deteriorando rápidamente y puede uno sospechar más fácilmente rabia, pero al inicio suele confundirse con muchas enfermedades infecciosas, inclusive psiquiátricas, y más recientemente se ha podido ver casos similares o con un cuadro clínico aparente de rabia, pero era encefalitis autoinmune. Entonces es importante recordar que hay un número importante de enfermedades que deben considerarse como diferenciales. Entre ellas está encefalitis por herpes, el síndrome de Guillain-Barré, inclusive abuso de sustancias y otras, que pueden presentarse un paciente en la emergencia y uno podría sospechar o no rabia. Inmediatamente, en la mayor parte de las veces hay varias hipótesis y es importante recordar que en áreas de alto riesgo o interrogando adecuadamente al paciente podemos incluir en esas hipótesis sospechar rabia. El contexto cultural es muy importante, ya que en los estadios iniciales, cuando el paciente aún está consciente, suelen haber alucinaciones, las cuales son interpretadas como eventos mágicos en aquellas culturas y etnias en las cuales estos eventos son valorados como parte de las tradiciones y no se puede reconocer una enfermedad
producida por una mordedura semanas atrás. Entonces, el contexto cultural debe ser comprendido e interrogado para poder interpretar adecuadamente la referencia, especialmente cuando se trata de niños que acuden a los servicios de salud. Recordar la epidemiología local y las actividades de migrantes es importante igualmente, y para ello los antecedentes van a contribuir a hacer una definición adecuada de si este caso amerita o no sospechar. El animal mordedor, cuando se identifica si ha sido mordido o si es una persona en contacto con animales, es una de las informaciones más importantes y que debe ser anotada en la historia clínica. La presencia de eventos de mortalidad de ganado en zonas donde el ganado sea ganado comercialmente importante o ganado artesanal, es decir, con pocas cabezas de ganado, debe ser preguntado en las zonas rurales, porque estos son indicadores o centinelas de que hay un brote de rabia y suele ocurrir entre 3 a 4 semanas antes que haya un caso humano. La muerte de mascotas igualmente puede actuar como un centinela o un indicador de conexión a exposición, por ejemplo, de canes y cachorros que pueden haber sido contagiados por rabia, recordando que en el caso de los cachorros la vacunación en menos de 3 meses casi nunca está disponible. De dónde viene el paciente, si está en zonas endémicas, en qué fechas, ayuda a conectar el riesgo que puede tener este paciente de que esa encefalitis que se está identificando se trate de rabia. Muerte de otros niños es obviamente un dato importante y es muy importante preguntar, no asumir que el paciente ha sido o no vacunado. En áreas de desarrollo, en zonas petroleras, hay personal que ha sido vacunado contra la rabia y debe preguntarse si es que ha recibido o no vacuna y si se cuenta o no con un carnet de vacunación contra la rabia. Las ocupaciones, actividades, aficiones, hobbies, deportes que practica el paciente también son importantes para poder entender la posibilidad de exposición a mordeduras o a estar expuestos a mordeduras de murciélagos en semanas anteriores a la erupción de la enfermedad, en semanas anteriores al inicio de síntomas del cuadro clínico de rabia. Hay muchos síntomas de la rabia, pero es importante recordar el síntoma clásico de hidrofobia. Solo se presenta en una tercera parte de los casos. Cuando se presenta es patognomónico de rabia, pero no es observado en la mayor parte de los casos. Es una mezcla de síntomas de encefalitis con fiebre y un deterioro rápido, además de las manifestaciones de cambios de conducta, alucinaciones, parestesias u otros neurológicos que se pueden identificar en la historia clínica, además incluyendo la historia y la epidemiología local que ayudan a la sospecha de rabia. Es aún más difícil diagnosticar rabia en niños que ingresan con abundante secreción o salivación que puede ser confundido con síndromes respiratorios y que podrían cursar con estertores, y es fácil confundirlo con problemas respiratorios agudos, especialmente en zonas donde ya ha habido brotes de influenza, otros problemas respiratorios que son conocidos para los servicios de salud. Una vez que tenemos la sospecha de rabia, existe un número de pruebas de laboratorio disponible y no solamente se debe buscar rabia, sino las posibilidades del diagnóstico diferencial. Las hipótesis de otras causas de encefalitis deben ser exploradas. Herpes, HIV y otras encefalitis virales prevalentes en el área deben ser estudiadas y deben tomarse las muestras adecuadas. En la posibilidad de tomar las 4 muestras ideales, es decir, saliva, suero, líquido cefalorraquídeo y una biopsia de piel de cuero cabelludo, también debe estar correlacionado con un laboratorio que tenga las capacidades para realizar pruebas de anticuerpos, aislamiento viral, detección de inmunofluorescencia y lo que sea necesario para poder confirmar si es rabia o si todas las muestras negativas indican que no se trata de un caso de rabia. Una vez que el paciente ha fallecido, es muy importante confirmar si el caso es rabia o no, no solamente por el caso individual, sino porque muchas veces en un brote de rabia no se logra obtener
muestras de los otros pacientes fallecidos ni de los animales previamente notificados como fallecidos. Los casos que no se han logrado confirmar rabia podrían ser confirmados por nexo epidemiológico si es que hay evidencia de que uno de ellos es rabia. Lo que le podemos ofrecer a un caso clínico de manera estándar es poco. De manera general, se admite que un paciente que ya inicia síntomas de rabia va a fallecer entre los siguientes 5 a lo más 15 a 21 días. Y se indica manejo de las complicaciones, sedación y tratamiento paliativo. Dependiendo del acceso que se tenga a servicios de salud de mayor complejidad, y especialmente en países adelantados, han tratado de realizar un tratamiento experimental que se encuentra en la literatura, como el protocolo de Milwaukee en Estados Unidos y el protocolo de Recife en Brasil. Estos tratamientos experimentales se basan en medicina intensiva bastante avanzada, un monitoreo muy avanzado de la actividad cerebral y de las funciones vitales, así como muestras sucesivas del paciente para ver cambios en cuanto a los anticuerpos, tanto del líquido cefalorraquídeo como del suero, lo cual no está accesible a la mayoría de los servicios de salud. Existen sobrevivientes de este tratamiento experimental. Se estima que alrededor de 10% de los que se han intentado han sobrevivido periodos suficientes para decir de que se puede inferir un aclaramiento viral. Esto todavía está en estudio, sin embargo, hay pacientes sobrevivientes en Estados Unidos y la posibilidad de complicaciones y secuelas a causa de esas complicaciones es de importancia considerar. Por eso es que los equipos que se comprometan a hacer estos tratamientos y que deseen hacerlos deben tomar seriamente que es un manejo durante las 24 horas del día permanentemente hasta que el paciente sea declarado en recuperación. Experiencias tanto en Perú, en Colombia y en otros países del mundo han podido alargar la vida del paciente, sin embargo, complicaciones y secuelas han ocasionado la muerte de estos pacientes. Es bueno comparar entonces prevención versus el manejo clínico de un caso. Esto tiene mucha importancia porque ante la esperanza de que puede haber sobrevivientes en casos clínicos, se puede pensar que fortalecer los servicios de medicina intensiva puede ser una prioridad. Sin embargo, es necesario mencionar el altísimo costo de tratar a un paciente versus que se puede prever y salvar muchas vidas con el mismo nivel de inversión que si atendió a un paciente, se puede prevenir miles de vidas con un programa de prevención eficiente, de educación y de mejora de los servicios de atención a accidentes de mordedura, así como vigilancia y demás para la prevención de la rabia. Es importante también mencionar que la mayor parte de los casos en Latinoamérica no ocurren en las áreas altamente pobladas, donde están los servicios de salud más especializados, sino ocurren en las zonas más alejadas, habiendo una demora importante en el traslado hacia cualquier centro especializado, lo cual puede reducir las expectativas de una sobrevivencia en caso de administrar estos tratamientos. Entonces, la prioridad y la recomendación es invertir en prevención y hacer todas las actividades que este módulo ha tratado de mostrarles en esta clase. Muchas gracias por haber atendido la clase número 3 del módulo 3 del curso virtual de profilaxis post-exposición contra la rabia.